Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Gracias, papá, te adoramos. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a compartir el verso. ¿Qué le dije? ¿Verso 20? 11, bien, estamos bien entonces. 11:23 en adelante. Vamos a leer de la institución de la Cena del Señor, pero para hacer un repaso, ¿no? Y de paso saludamos a los amigos del Facebook, que el Señor les bendiga. Recordarles que estamos en la Iglesia Verdad y Gracia, ubicada aquí en Norton 490, en Luján de Cuyo, estamos en Mendoza. Estamos los días martes y jueves 20 horas, martes oración, jueves tenemos estudio de la palabra como hoy, y el domingo a las 18 horas una reunión general donde nos gozamos, nos alegramos y bendecimos el nombre del Señor, y por supuesto que recibimos una palabra de parte de Él. Así que los invitamos a todos, Norton 490, que el Señor les bendiga, los estamos esperando, así como ha llegado Maru, que ya la quemamos, a Maru. Está Maru con nosotros por primera vez, te estamos esperando para que llegues a la presencia del Señor y puedas disfrutar estos tiempos que Dios está derramando, lo mejor del cielo para nuestras vidas. Así que los invitamos a que puedan acercarse. Norton 490, estamos aprendiendo de la Cena del Señor. Hoy vamos a ver el tiempo de estar en la cena, ¿no? El jueves pasado hemos hablado de antes de la cena. ¿Qué hizo Jesús antes de celebrar la cena con sus discípulos? Y hemos encontrado que Jesús tomó una simbología de limpieza. Él lavó los pies de sus discípulos, se fueron y se sentaron a la mesa, y cuando se sentaron Jesús los había limpiado. Y hablamos el jueves pasado de que Dios se toma un tiempo de limpiarnos, y no lo dije el jueves pasado, lo voy a decir hoy, de desintoxicarnos de las cosas del mundo. Hermano, ¿cuántas veces venimos a la casa del Señor intoxicados? No quiero usar la palabra contaminados, pero sí muchas veces venimos intoxicados, venimos con influencia, venimos con cargas, con pesos, ¿sí? Las cuales las tenemos que soltar, las cuales tenemos que ser libres. Tenemos que llegar a la mesa del Señor el primer domingo de julio limpios, delante de la presencia del Señor, como a Dios le agrada, ¿no? A Dios, el apóstol Pablo decía, yo quiero presentar a la iglesia delante de Jesús sin arruga, sin mancha, santa, pura, limpia. Bueno, y de esa manera nos tenemos que presentar delante de la cena del Señor. Habíamos hablado de antes de la cena, cómo debíamos llegar. Hoy vamos a hablar de el tiempo de la cena en sí, del sentarse en la mesa. Y vamos a ver cómo lo hacían en la antigüedad y qué es lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a compartir 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, decía el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Hoy vamos a aprender un poquito de estas cosas, y me encantaría, hermano, otro de los sueños que le voy a abrir mi corazón en esta tarde, noche ya, tengo la intención, o mi deseo es mi anhelo, y uno de mis sueños es poder abrir o enseñar, ¿por qué no decirlo así?, un tiempo de discipulado, un tiempo donde podamos estudiar la palabra por temas, donde podamos
estudiar y aprender temas específicos, ¿no? Como estas cartas que son paulinas, ¿no? El apóstol Pablo escribe la mitad del Nuevo Testamento, él escribió 14 cartas de las 27 que tenemos en el Nuevo Testamento. Hermano, mire, qué profundo el estudiar las epístolas paulinas. Esto es otro tema, ¿no? Pero le hablo en mi corazón ya de paso, ¿no? El poder enseñar todas estas cosas, porque muchas veces leemos la palabra y no nos damos cuenta del concepto de cada palabra. Esto es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia. Usted tómala como si el Señor nos hubiera escrito una carta hoy a nosotros en este tiempo, en este mismo momento. Él escribe a la iglesia de Corintio, pero escribe a la iglesia de verdad y gracia también en esta noche. Por eso yo quiero que preste atención y que usted tome esta palabra para usted. No mire a su hermano, es para vos, viste, yo sabía, tenías que venir. No, usted es para mí la palabra. Yo la voy a tomar y la voy a recibir. El apóstol Pablo comienza, a ver si lo puedo decir así. El apóstol Pablo comienza a organizar la iglesia. Dios lo levanta al apóstol Pablo con la intención de que de predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, ¿no? El Señor lo llama y dice: Pablo, sí, yo te voy a llamar con un propósito y herramientas en mis manos vas a hacer para llevar el evangelio delante de los gentiles. Le dice, delante de reyes, delante de gobernantes, y vaya si pasó. El libro de los Hechos, hermano, usted léalo después, está el testimonio de Pablo y todo lo que Pablo fue haciendo en sus 3 viajes misioneros. Es profundo, por eso le digo, qué lindo que podamos abrir un tiempo de discipulado, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, hermano. En algún momento vamos a armar cartillas, vamos a hablar sobre las cartas a las iglesias, vamos a hablar sobre las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales son las de Pedro, las de Juan. Esas son epístolas pastorales, de pastores como ellos. Bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Qué le quiero decir con todo esto? ¿Sí? Que lo que está escrito aquí no es algo literario, no es algo poético, es algo que pasó, es algo que le pasó a la iglesia. Esto, cuando el apóstol Pablo escribe el versículo 33, acompáñeme, el 33 y el 34, llama mucho y poderosamente la atención a aquel quizás que lo lee por primera vez, porque les dice a la iglesia de Corintio en el versículo 33: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Esto es algo muy llamativo, ¿no? Y le voy a comentar un poquito qué es lo que sucedía, ¿no? La iglesia del Señor en la antigüedad, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, se reunían en comunidades, no tenían templos como nosotros, ¿no? Hoy nosotros tenemos templo, quizás esto sea un garage, para mí es un templo, para mí es la casa de Dios, ¿no? Como lo era mi casa, en Monteagudo 1018. La iglesia primitiva se juntaba en comunidades, en casas de familia. Recuerde que ellos se juntaban en las casas, en los templos donde se podían congregar, y habían 2 o 3. El Señor dijo: yo estoy en medio. Y ellos se juntaban y partían el pan y compartían todas las cosas en común. Tenían, dice la iglesia primitiva, la iglesia primera, ¿no? Entonces ellos, cuando se reunían, en ese reunirse celebraban la cena del Señor. No la celebran o no la celebraban como nosotros, ¿no? ¿Qué hacen las iglesias del siglo XXI? Hoy reparten las porciones de pan, quizás, ¿no? Individualmente a cada uno se las reparten. Después una copita. Antes, cuando yo me convertí, era una sola copa que se pasaba por los 80 hermanos de la iglesia, y usted tomaba la misma copa, ¿no? Y uno lo tenía que hacer con amor, ¿no? Porque, ay, Señor, no es como compartir el mate, dirán algunos, ¿no? Que, y prefieren tomar té, pero el argentino toma mate. El argentino toma mate. Mire, la iglesia primitiva tenía estas costumbres de compartir y sentarse a una mesa, a cenar juntos, ¿no? Mire lo que dice el versículo 17, acompáñeme, porque el apóstol Pablo le dice: espérense, si alguno tiene hambre, ¿no? Coma en su casa. ¿Por qué? Porque el tiempo de la cena del Señor, como les dije al principio, hace 2 jueves atrás, es un tiempo sublime, es un tiempo santo, es un tiempo que le tenemos que tomar la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque en ese tiempo recordamos la muerte de Cristo. Hermano, cuando usted va a un velorio, usted no entra saltando, danzando y haciendo chistes. Usted, cuando entra a un velorio, cuando entra a un tiempo de congoja, de pena, usted entra acomodándose a la situación, ¿no? A nadie le gusta ir a un velorio, pero uno entra acomodándose, sintiendo la misma pena. Que es lo primero que dice uno: te acompaña en el sentimiento, lo siento mucho. Bueno, la cena del Señor es entrar en un tiempo sublime, un tiempo, podríamos decirlo así, tenemos que subirlo a un nivel de importancia más que nada en el mundo. Por eso le digo, no falte a la cena del Señor. Eso lo tenemos que agendar.
El primer domingo de cada mes, hermano, solo tenemos que estar, hermano, porque es un tiempo muy importante que redunda en bendición, ya lo vamos a ver. Miren lo que dice el versículo 17 de 1 Corintios capítulo 11, lo que estamos leyendo. El título dice abusos en la cena del Señor. ¿En dónde? En la cena. No antes, ya no antes. Ya usted y yo aprendimos que antes de la cena del Señor tenemos que venir como limpios. Tenemos que venir como puros. Tenemos que venir con arrepentimiento. Tenemos que venir ya preparados para servirnos de la mesa del Señor. Pero aquí dice que en la cena, en el momento de sentarse a la cena, había abusos. Yo tomo esta palabra abuso, disculpen, ¿no?, que me tome este tiempo, pero quiero que aprendamos bien, iglesia. Ese abuso lo podemos tomar como un desorden. ¿Qué es un abuso? Es un exceso, ¿no? Un abuso es un exceso. Es como cuando, no, yo, a ver, cuando uno quiere, mi esposa ya me está mirando, ¿qué vas a decir?, me dice. ¿No? Cuando uno se puso de novio, uno no sabía ¿qué hacemos ahí? No, uno no quería abusar, no quería ir más allá de lo que la novia lo dejaba, ¿no? Entonces uno no quería cometer ahí un abuso, violentar a esa persona que vos amás. Aquí dice la palabra que había abuso, había exceso, había desorden, se había descontrolado. Miren lo que dice el 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fue tremendo, ¿no? Miren lo que le escribe Pablo a la iglesia de Corintio. No los puedo alabar porque se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y miren lo que dice el apóstol, y en parte lo creo, dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Miren lo que les decía, fuerte lo que les decía el apóstol a la iglesia de Corinto. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hermano, mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Por esto el apóstol Pablo dice, no los puedo alabar. No los puedo poner como ejemplo, porque el apóstol Pablo puso como ejemplo a otras iglesias. ¿Como cuál? A la iglesia de los tesalonicenses, él los pone como ejemplo. A los de Berea los pone como ejemplo, ¿no?, de su fe. Pero a estos hermanos no los podía poner como ejemplo porque se embriagaban en la cena del Señor. 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, le dice. Así ahí entró el apóstol Pablo, entró al hueso, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que la cena del Señor es santa, que la cena del Señor es sublime, que es un momento tan sagrado, hermanos, que lo consagramos ese tiempo para recordar al Señor. Imagínense, hermanos, que se sentaban y era un desorden total. Hermanos, que estaban comiendo, hermanos, entre ellos. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos reunimos, ¿sí?, después lo vamos a meditar más adelante, que nos tenemos que juntar y compartir cánticos espirituales, alabar al Señor, leer la palabra. Todo esto está en la Escritura, lo cual tenemos que hacer. Pero esta iglesia se juntaban a comer y a beber y a embriagarse, hermano. Imagínense el apóstol Pablo cuando escuchaba esto. Che, fíjate que los de Corinto están borrachos. Los de Corinto están de fiesta. Y me hace acordar a algo, hermano. Mire lo que me trae el Señor a mi corazón. No estaba en la palabra, pero mire lo que me trae. Hubo un tiempo, y acompáñenme, porque lo tengo que compartir. Éxodo 32. Hay una palabra acá donde se confunden las cosas. Y las cosas del Señor, en las cosas del Señor no hay desorden. En las cosas del Señor hay orden establecido. Y me gusta decir esta palabra, hay diseños que Dios ha establecido. Éxodo capítulo 32. Aquí hay una confusión tremenda cuando el pueblo se reúne. Por eso cuando el pueblo se reúne, no siempre es para bendición. ¡Wow! ¿Qué estás diciendo, hermano? No, ¿para qué estás...? Hermanos, cuando el pueblo se reúne, no siempre es para bendición. Lo acabamos de leer. Ustedes no se juntan para lo mejor, sino para lo peor, decía. Qué tremendo, ¿no? Mire lo que dice Éxodo 32 y el título le va a decir todo ahí, ¿no? Éxodo 32, el becerro de oro. El becerro de oro. Yo sé que conoce usted esta palabra. Miren, algo sucede aquí
y para resumírselo, porque no estaba esto en la palabra, pero Dios me invita a que lo diga, y lo tengo que decir. El pueblo de Israel sale libre de Egipto y llega al desierto, y llega al monte Horeb, llega al monte Sinaí, llega al monte de Dios. Dios llama a Moisés 40 días y 40 noches a su presencia y le da las tablas de la ley. Lo ministra de una manera tan impresionante a Moisés, que le da la revelación de la ley, ¿no? Las tablas. Y dice que él, allí en el monte, mire, a ver, no me quiero extender mucho, pero el 15, mire lo que dice en 15, esto no estaba, pero si Dios me lo pone en el corazón, lo vamos a compartir. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Josué lo estaba esperando a Moisés. Estuvo José 40 días, Josué, y 40 noches al pie del monte esperándolo a Moisés. Él no se quedó, Josué, con el pueblo. Josué se quedó esperándolo a Moisés al pie de la montaña. Y le dice: Moisés, me parece que hay guerra allá abajo. Y el 18 dice: y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo, voz de fiesta. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo? Desenfrenado estaba el pueblo. Como los de Corinto, hermano. Desenfrenado. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Lo mismo que Pablo, hermano. Pablo dijo: no los puedo alabar. Pablo le decía a los de Corinto: bienvenido a la casa. Dios le bendiga. Miren, Pablo le decía: no los puedo alabar. ¿Por qué? Porque yo escucho. Pablo no estaba ahí, pero él tenía a sus contemporáneos, aquellos que le servían, que estaban en esa congregación. Y él decía: no los puedo alabar. ¿Por qué? Porque cuando se juntan, no se juntan para lo mejor. No se juntan para disfrutar y para acordarse. Se juntan para comer y emborracharse, hermano. Mire qué tremendo lo que hacía la iglesia de Corinto. Se juntaba en la cena del Señor para emborracharse, para embriagarse, para hacerse ojito. Andá, ¿sabés qué es lo que hacían en esa cena? Lo mismo que hacía el pueblo de Israel cuando falta un verdadero hombre de Dios y un siervo. Le repito, Pablo no estaba en la iglesia de Corinto en ese momento. Por eso envía la carta. Moisés le dice: ¿qué pasó, Aarón? ¿Qué pasó, Aarón? Mirá el pueblo desenfrenado. Hermano, cuando habla de desenfreno, ¿no? Y quiero que volvamos a repetir esa palabra, el 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Hermano, el pueblo estaba desenfrenado. Si nos introducimos un poquito en lo que sucedía en aquel tiempo, ¿por qué? Porque estaban enfrente de un dios pagano. A los dioses paganos en ese tiempo se les celebraba fiestas de todo tipo. Usted deje volar su imaginación por un segundo nomás, listo, ahí nomás. Pero ese pueblo estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Porque ¿qué dijo Moisés? ¿Por qué hiciste pecar a quién? Al pueblo. Pero no es que estaba de fiesta al pueblo, pero no le estaba haciendo fiesta a Dios. Le estaban haciendo fiesta a ese Dios pagano. Y los dioses paganos te van a pedir que dejes o que le des rienda suelta a tus deseos más profundos. Hermano, el diablo siempre te va a llevar a un lugar para que le des rienda suelta a tus deseos pecaminosos. Por eso te invito martes, jueves y domingos a este lugar. Porque cuando entres por esa puerta, lo único que vas a escuchar desde este altar, desde este lugar, es
entregate de todo corazón al Señor. Y el Señor va a colmarte de bendiciones. Hermanos, no predicamos solamente por la bendición, porque la bendición es Cristo. Listo. La bendición es Cristo, hermano, pero de Él salen muchas añadiduras que ni te imaginas. Disculpe que me tomo un momento con los amigos del Facebook, ¿no? Pero ¿qué le quiero decir? Que muchas veces no nos congregamos para lo mejor. Muchas veces, hermano, venimos a la casa del Señor y así como venimos nos vamos, hermano, distraídos, pensando en un montón de cuestiones, hermano, que nos sacan de la voluntad del Señor. Pablo le decía, no los puedo alabar. Le pasó lo mismo que a Moisés, a Pablo. No los puedo alabar, no los puedo. Y le invito a que lean en su casa los otros versículos, son fuertes porque hubo una matanza ahí en ese momento. Pero el apóstol Pablo hablaba también de otra matanza también. Lo acabamos de leer juntos. Ustedes se juntan no para lo mejor, sino para lo peor. No los puedo alabar porque andan borrachos y no entienden lo que es la cena del Señor. Cuando terminan esos versículos allí en Corintios, hermano, él les dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor. ¿Qué recibí del Señor? Esta es la manera de hacer la cena del Señor. Y él les empieza a hablar. Miren, primero hay que dar gracias por el pan, partirlo y compartirlo. Y todos juntos celebrar. Luego la copa del Señor, hermano, hacían cualquier cosa en la iglesia de Corintios. Hacía cualquier cosa. Por eso es mi, no preocupación, pero sí hay algo que yo te tengo que decir, hermano. Aprendamos bien sobre la cena del Señor. La cena del Señor no es hacer una fila, venir, te pongo el pancito en la boca y te vas. Eso no es cena del Señor. Cena del Señor es comunión con mis hermanos. Cena del Señor es entender qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cena del Señor es saber que si yo participo tengo vida eterna. ¿Se acuerda de esa palabra? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso es participar de la cena del Señor. Quiero volver un poquito a los versículos que hemos leído del 27. Hemos leído y constantemente estos días, estos jueves, que la cena del Señor es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿no? En la copa y en el pan. Pero acá pasa algo que quiero que hagamos un poquito de hincapié. En el versículo 27. El versículo 27 de 1 Corintios capítulo 11 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ustedes imagínense los ojos de esa congregación, porque estaban en desorden, hermano. Cuando la Biblia habla de abusos en la cena del Señor, es que había un desenfreno como el de allí, el del monte, como el del pueblo de Israel. Habían cosas desordenadas y él dice, esperen un momento, porque yo les tengo que decir algo que también Pablo recibe del Señor. Todo lo que escribe Pablo lo recibe inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y él dice algo tremendo que a mí me gustaría que lo miremos juntos. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hermano, nos da un consejo el apóstol Pablo y en esta noche nos da un consejo. Recuerde que quedan 2 semanas para tomar la cena del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros en la cena? Porque esto estaba sucediendo en la cena. Probarnos a nosotros mismos. Probarnos. Oye, hermano, yo no quiero usar la palabra sufrir, pero tuve un episodio lindo, no sé cómo explicarlo, pero estuvo muy bueno. Una persona me dijo en el trabajo, no, pero Jesús no es Dios. Hermano, parece que me metieron el dedo en la oreja, hermano, ¿sí? ¿Cómo? A ver, pará, porque si no tengo que tirar la Biblia, no sé, ¿cómo que Jesús no es Dios? No, Jehová es Dios, es el único Jehová es Dios, no hay otro Dios, Jehová. Dije. Bueno, mirá, le dije, si yo te muestro por la Escritura que Jesús es Dios, ¿vos aceptás a Jesús como Dios en tu vida si yo te lo muestro por la Escritura? Sí, y me dio la mano. Listo, perdiste. Y se empezó a reír. Venga, yo siempre llevo la Biblia al trabajo. Y estaban 4 compañeros míos con esa persona que no era del trabajo. Y los compañeros dijeron, ¿trajiste la Biblia? Y sí.
Y empecé, tranquilo empecé, pero despacito entré. Empecé despacito. El libro de Apocalipsis trae una revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y lo muestra glorificado y en todo su esplendor. No hay una persona sobre la faz del universo que no pueda ver a Jesucristo como Dios en el Apocalipsis. Jesucristo es Dios. Él dice, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Así dice el Señor, el Todopoderoso. Nadie se puede otorgar ese título, hermano, y arrancamos. Y pasamos por el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesucristo. El apóstol Pablo, con pena en su corazón, le dice, cómo me hubiese gustado, y él dice un par de frases muy poéticas. Pero él dice, a Jesucristo que vino en carne, el cual es Dios por sobre todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí dice que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Y ahí empezamos, hermano, y ese varón se quedó con la boca abierta. Y dijo, yo nunca leí estos versículos. Ahí está Cristo. Cumplí lo que dijiste ahora. Sí, bueno, hermano, ganamos a alguien para el Señor. Ganamos a uno, rescatamos a alguien, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántas cosas hacemos sin discernimiento? ¿Qué es discernir? Es entender. Discernir es diferenciar. Disculpe esta palabra, quizás nos cortan en Facebook, pero discernir es discriminar. No vaya a la palabra peyorativa, ¿no? No, discriminar es separar. Eso es discriminar. Discriminar es separar. Cuando uno discrimina de lo blanco de lo negro, cuando uno discrimina lo salado de lo dulce, es separar. Solamente estamos hablando de esa palabra. Pero aquel que se acerca a la cena del Señor y se va a sentar ese primer domingo en este lugar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que entender, discernir lo que está haciendo, porque la Biblia es clara y dice que el que no entiende lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Por eso el apóstol Pablo le dice, ustedes no se juntan para lo mejor, sino para lo peor, porque él estaba viendo las consecuencias que iba a traer ese mal participar de la cena del Señor. Participar de la cena del Señor no es algo que tengo que hacer todos los meses porque me lo dijo el pastor. No, yo lo tengo que hacer con plena conciencia de lo que estoy haciendo. Recuerde que antes de la cena, ¿cómo debemos llegar? Limpios, en arrepentimiento. Debemos llegar pidiendo perdón al Señor. Y cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué tenemos que hacer cuando nos sentamos? Probarse. A ver, ¿estoy bien? ¿Estoy enojado con algún hermano? A ver, ¿hay algún hermano que lo tengo acá, que no lo puedo pasar? A ver, ¿dónde? Le voy a ir a pedir, hermano, dice, pruébese. ¿Qué quiere decir probarse? Tomate un examen. ¿Aprendiste todos esos jueves que el hermano Aníbal le predicó y habló de qué era la cena, de cómo teníamos que llegar, cómo teníamos que estar en la cena? A ver, ¿por qué? Porque hay consecuencias cuando participamos de la cena del Señor. Y miren las consecuencias, versículo 30, lo acabamos de leer nosotros. Hermano, pruébese cada uno. Si usted hermano, no tenga temor, porque esto no es para avergonzar. Si usted llega ese domingo, hermano, y usted sabe, hermano, que, ay Dios, que le dijo un par de palabrotas a su marido, que le dijo un par de palabrotas a su mujer, ¿no? Que por ahí a sus hijos se excedió, ¿sí? Se excedió un amarito, se puede más y sus hijos están enojados. A ver, hay cuestiones que me peleé con mi jefe, no pasa nunca, pero, a ver, me peleé con mi jefe, con esto, hermano, yo durante la semana, durante el mes, durante mi vida, tengo que ir probándome. Señor, estoy bien. Señor, estoy bien. Señor, estoy bien delante de tu presencia. Señor, a ver, estoy perdiendo tu imagen. ¿Cuál es la imagen que tenemos que ver? De ese Cristo crucificado. Estoy perdiendo esa imagen. Estoy perdiendo la importancia de lo que vos hiciste por mí en la cruz de Calvario. Estoy corriendo tras las añadiduras. Estoy corriendo tras la bendición. Estoy corriendo por todo aquello que vos me puedes dar. O estoy delante de tu cruz, arrodillado, adorándote por lo que hiciste. Mira, hermano, cómo nos debemos probar. Ojo, hermano, porque a veces venimos a la iglesia mecánicamente. Uy, Dios jueves, vamos chicos, vamos, hoy salimos, corremos, venimos, nos sentamos y nos vamos. No, a ver, hoy es culto. Chicos, hoy hay culto, sí. Bajemos 3 cambios. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a adorar a Dios. Tenemos que adorarle. Él no se merece que entremos por esa puerta. Uy, Señor, agradecé que vine, Señor. Mirá que estoy acá. No, así no, hermano. Tenemos que venir a adorarle, a bendecirle, a exaltarle. Señor, no me querés bendecir, no me importa, yo te voy a adorar, te voy a glorificar. Hermano, así tiene que ser la cena. Pruébese cada uno a sí mismo.
¿Por qué? Porque mire que hay consecuencias. Versículo 30. El versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vio que participar de la cena trae consecuencias. Trae consecuencias buenas. El que come y bebe y participa de mi cuerpo tiene vida eterna. Tiene, oh gloria, qué hermosa bendición, hermano. Participar, hermano, y ahora voy a hablar bien lo que dije del 30. Hay consecuencias, por lo cual hay muchos, primero, enfermos. ¿Cómo puede ser que yo participe de la cena del Señor y recoja enfermedad? ¿Cómo puede ser esto? Pruébense, muchachos, ¿no? El apóstol Pablo le escribió a la iglesia: pruébense, porque si no participan dignamente de la cena del Señor, pueden terminar enfermos. Hermano, esto no es broma. Ojo, no meto miedo. No es meter miedo esto, hermano. Esto es como un padre con un hijo. No meta los dedos en el enchufe. Ojo, no meta los dedos en el enchufe. No te seques el pelo con el secador en el baño húmedo. Hey, te estoy avisando. Fíjate, no crucé la calle corriendo sin mirar. Y hoy te dice el Señor: probate, porque podés acarrear enfermedad. Probate, porque dice aquí: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Cuidado, hermano, porque si participamos como no corresponde, ¿no? Participamos no dignamente de la cena, podemos entrar en debilidad. Podemos participar de esa cena, hermano, y irnos y el enemigo tomar partido de esa mala participación. El enemigo toma partido cuando nosotros obramos mal en Cristo, porque dice la palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y cómo sigue el versículo? ¿Se acuerdan cómo sigue? No. Bueno, así sigue. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Está bien, el enemigo no te va a condenar, el enemigo no puede, pero no puede ¿a quién condenar? A los que están en el Espíritu, a los que están orando, a los que están evangelizando, a los que se están arrepintiendo, a los que están, a los que están leyendo la palabra, a los que están ayudando. El enemigo te busca la vuelta ahí y a ver dónde le puedo. No puede. Pero si andamos en la carne, el diablo, ¿qué hace? Hey, Jesús, mirá lo que está haciendo, mirá lo que está mirando. Mirá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo miramos al Padre así? Y sí que te puede. El enemigo te va a acusar. Es el acusador de los hermanos. El enemigo está esperando que vos le erres un poquito. Mirá cómo participó de la cena. Hey, Jesús, mirá cómo participó de la cena. Vos dijiste en tu palabra y Jesús hace. Ay, diablo, pero está en la palabra. Está Jesús, que es justo. Si participamos indignamente, juicio comemos. O sea que hay una condenación, vio que dice que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero sí hay una condenación para los que participan indignamente. Hay un juicio come y bebe para sí. Primero, enfermos. Segundo, debilitados. Yo miro para atrás de usted, hermano, usted no mire para atrás, pero yo miro para atrás de usted y hay sillas vacías. Hay sillas vacías. Porque muchas veces nos introducimos en las cosas de Dios y nos introducimos no entendiendo las cosas de Dios y acarreamos debilidad, hermano. Acarreamos peso sobre nuestros hombros. Que después se nos hace cuesta arriba, hermano, cuando disculpe la expresión, hermano. Cuando somos hipócritas delante de la presencia del Señor. El Señor me perdona. Está todo. A ver, sí. Pero Dios dice: yo no puedo ir por encima de mi palabra. Mirá, yo no puedo. Vos participaste de esta manera de la cena del Señor y la Biblia es clara. ¡Hijo! Así habla el Señor. Hijo, hermano, miren lo que dice el versículo. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto no es siesta. Cuando dice duermen, que están muertos. Que se mueren, hermano. Quizás el apóstol Pablo estaba diciendo: ¿se acuerdan del hermano Pedrito? El que participó en la Santa Cena con ustedes el mes anterior. Sí, ¿dónde está? Falleció. Imagínense por qué escribe Pablo esto. Sí, puede ser literal, físicamente, pero también puede ser espiritual. Participar de la cena del Señor indignamente, hermano, por ahí trae muerte espiritual. ¿Qué acababa de decir Jesús en el capítulo 6 de Juan? El que no participa, ¿no? Que es grave, no participa, no tiene vida.
ese no tiene vida en sí mismo. Hermano, no es broma la cena del Señor. Disculpe que use estas palabras tan quizás vulgares, ¿no? No quiero rebajar las palabras, pero quiero darle la importancia necesaria, hermano, porque te quiero ver bendecido, te quiero ver en victoria, te quiero ver crecer, te quiero ver fortalecido. Hermano, ¿qué es lo contrario a todo esto? Enfermo, te quiero ver en salud, te quiero ver renovado, fortalecido. ¿Qué dice aquí? Debilidad. Si participás dignamente vas a ser fortalecido. Hermano, acá dice que muchos duermen, pero Dios te va a dar vida, Dios te va a despertar, te va a avivar si participamos dignamente de la cena del Señor. Un versículo más, el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Otra palabra muy importante. Primero era probarse, ahora es examinarse, ¿no? Probarse es tomarse una prueba, a ver si tengo conocimiento. Ahora, examinarse va más profundo, más adentro. Examinarse. Sáquese la ropa. Uy, ¿por qué no queremos ir al médico los varones? Porque no me saca la ropa ni a palo. No, deja que prefiero morirme allá en la punta. No me voy a sacar la ropa. ¿Qué habla de examinarse? Habla de desnudarse delante de la presencia del Señor. Habla de ser sincero delante de la presencia del Señor. Examínense. No nos escondamos del Señor. ¿Qué le pasó a Adán? Adán pecó. Adán sabía que pecó. Y cuando escuchó la voz de Dios, hermano, es como nosotros, hermano, que por ahí no estamos bien, ¿no? Che, hay Santa Cena, te invito. Uy, no. El jueves voy, el domingo no voy. Porque estamos ahí. Nos asusta, hermano, nuestra condición. Pero Dios dice, animate a examinarte. Fíjate si hay una falla en vos. Fíjate si estás pecando. Fíjate si estás tomando hábitos que corrompen nuestra vida espiritual. Hay hábitos horribles, hermano. Mi esposa compartía el día martes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cosas buenas en nuestra vida que Dios ha colocado, pero las malas conversaciones, ese andar chusmeando por WhatsApp, ese andar ahí haciendo cosas que no se tienen que hacer, hermano, eso, recuerden, eso acarrea condenación, eso acarrea juicio, eso acarrea debilidad, enfermedad, dormir. ¿Qué quiere decir esto de dormir también, aparte de morir espiritualmente, ¿no? Esto de dormir, uno que está durmiendo no hace nada. Hermano, yo le invito, acuéstese a dormir a las 11 de la noche, despiértese a las 3 de la tarde. Primero que su esposa lo va a matar a... No, primero. Pero ¿qué hay en esas horas que usted durmió? Pérdida, improductividad. ¿Qué hay ahí? Un montón de cuestiones que hacen que nos atrasemos. Por eso no te duermas en Cristo. Es tiempo de levantarse y avanzar. ¿Cómo lo hago, hermano? Examinándote. Examínate. Mira, hermano, no estoy bien. Disculpame, no estoy bien. Yo quiero pedirle perdón a la hermana fulana. Andá y pedirle perdón. Quiero pedirle al hermano fulano perdón. Sí, mira, no estoy siendo fiel con mis diezmos, mis ofrendas. Mira, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mira, no estoy no estoy evangelizando, me estoy escondiendo en el trabajo. Hay un montón de cuestiones que hacen, hermano, que lleguemos indignamente delante de la presencia del Señor. Estoy mirando películas que me corrompen el alma y el espíritu y el corazón. Estoy jugando videojuegos que me atan la mente y mi espíritu. Hermano, hay un montón de cuestiones que nos hacen llegar delante de la presencia indignamente. ¿Cuál es la invitación en este jueves y antes de tomar la Santa Cena? Examinémonos. Hacete una radiografía en esta... esto es para mí, Aníbal, hacete una radiografía. Listo, a ver. Aníbal, sí, un poquito menos de fútbol, Aníbal. Un poquito menos de fútbol. Bueno, ahora se fue River, así que listo, ya está. No miro más fútbol, se acabó el fútbol, ¿no? Pero bueno, mis hijos me conocen, no hay una debilidad ahí con el fútbol. Hermano, hay fútbol, listo. A ver, me examino porque eso quizás me está debilitando. Porque eso quizás me está enfermando. Porque eso quizás me está haciendo dormir una buena siesta. Y Dios quiere hacer algo conmigo. Hermano, si usted me conociera a mí 10, 15 años atrás, y mi esposa se le pianta un lagrimón, hermano. ¿Por qué? Porque había una unción poderosa. Había un mover de Dios a través de mi vida en esos tiempos tan maravillosos. Y quizás, hermano, por no examinarme, no probar, hermano, todas esas cosas se fueron diluyendo. Pero yo hablaba con un varón de esta congregación, el Gio, yo lo voy a quemar.
Que yo le digo, yo sueño con que en esta congregación, hermano, la gloria de Dios descienda, se meta y no nos podamos ir. Que el Señor nos quebrante, nos llene de su gloria. Que seamos quebrantados, que lloremos delante de su presencia, hermano, y Dios nos transforme, nos cambie, nos empodere y salgamos de este lugar a conquistar Luján de Cuyo. Mire, hermano, ese es mi deseo. Pero si yo no me examino, yo no me pruebo, yo no me tomo las cosas en serio. Por eso Pablo va al hueso. Le dice, muchachos, ustedes no están juntándose para lo mejor, sino para lo peor. Pruébense, vamos, examínense. Porque en Dios, hermano, lo que nosotros hacemos para Dios es glorioso. Tiene un valor importantísimo, pero también redunda en bendición para tu vida. Redunda en gloria, en manifestaciones de Dios para tu vida. El apóstol Pablo estaba preocupado y dice, en esto no los puedo lavar. Yo necesito que cambien esto, porque cada vez que participan de la cena, muchos se están enfermando, muchos se están debilitando y muchos se están durmiendo. Y a Pablo le preocupaba esto, como me preocupa a mí también, hermano. Me preocupa a mí, yo quiero ver una iglesia que se comience a multiplicar, que comience a crecer en conocimiento, en presencia, en dones. Pero si no hacemos esto, lo que dice la palabra, nunca vamos a llegar, hermano. Prepárese porque se viene una cena del Señor gloriosa, hermosa, maravillosa. Vamos a participar, hermano, y ese momento va a ser tan glorioso, tan sublime. Y el jueves que viene, porque ya vamos a ir terminando, y el jueves que viene vamos a hablar de el después de la cena. Porque vimos el antes, vimos el en la cena, este desorden que había en la cena. Pero después vamos a ver el post cena del Señor. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿No? Por supuesto que hay un evento ahí difícil para el Señor, pero la cena del Señor no fue solo cena del Señor. Después le invito a que busque el libro de Juan. Cuando ellos comparten la cena, tienen una charla con el Señor maravillosa, hermosa, gloriosa. Él les comienza a hablar de... Lo dejamos para el jueves que viene. Pero le digo esto, hermano. 2 palabras llévese en su corazón en esta noche. Probarse y examinarse. Probarse y examinarse. ¿Qué tengo que hacer yo en la cena del Señor? Probarme y examinarme. ¿Para qué? Para que cuando yo participe, hermano, me redunde en bendición, tenga frutos y consecuencias de bendición, hermano. También le invito, porque veo que están anotando, anoten lo que leímos en Éxodo 32. Léalo después en su casa, léalo. Porque ahí habla de cuando el pueblo se juntó en un solo, pero no se juntaron para lo bueno. Nosotros nos tenemos que juntar para lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor los bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos. Disculpen.